Esta Economista, es conferencia consultora de desarrollo comenzará a grabarse. y colaboradora del Colegio Vasco de Economistas en el programa de mentoring profesional, en concreto en el grupo que mentoriza junto con Idoia Postigo sobre gestión emocional y mindfulness, que os invito a todos y a todas a que conozcáis en el nuevo programa que estamos trabajando ahora para este año, para el 2021, cuyo plazo de inscripción estará abierto durante todo el mes de marzo. Este grupo, que se ha venido desarrollando en los últimos años con la colaboración de los colegios de Ingeniería de Guipúzcoa y de Abogacía de Vizcaya, bueno, pues ha contado con la colaboración de Susana y ha hecho posible que muchas de las personas que han participado tengan la oportunidad de conocer mejor sus habilidades, identificarlas y bueno, y eso esperamos que a lo largo de esta tarde tengamos oportunidad de hacerlo. Así que es que ricasco, Susana, por compartir con nosotros tu conocimiento sobre estas habilidades para la gestión del cambio. Pues gracias a vosotros, a vosotras, al colegio por organizar y bueno, a todas las personas que estáis hoy aquí por confiar en el colegio y en mí para pasar esta próxima hora de forma productiva. Esta hora que tenemos por delante, que para sacar el máximo provecho, yo creo que todos y todas venís ahora de vuestros trabajos, de realizar otras tareas, de estar a otras cosas y me gustaría hacer un pequeño ejercicio de concentración para comenzar con la atención puesta en lo que vamos a ver durante esta hora y eso, sacar el máximo rendimiento. Bien, vamos a comenzar, si os parece bien, revisando la postura. Supongo que estáis todos sentados y sentadas en sillas y me gustaría revisar la postura comenzando por los pies, comenzando por percibir los pies bien asentados en el suelo. El peso del cuerpo descansando sobre la silla, las piernas ligeramente abiertas, las manos descansando sobre los muslos, la espalda recta, con los hombros inclinados ligeramente hacia atrás, pero sin cargar de tensiones la zona de conexión entre los hombros y el cuello. La cabeza descansa alineada sobre la columna vertebral, la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho y desde aquí vamos a cerrar los ojos o vamos a entornarlos mirando hacia el suelo pero sin enfocar en ningún punto determinado. Y vamos a prestar atención a la respiración. Y para ello vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalando y exhalando profundamente. Y con cada inhalación renovamos la atención y con cada exhalación soltamos preocupaciones y tensiones que traigamos a este encuentro. Inhalando y exhalando profundamente, soltando tensiones. Y ahora dejamos que el cuerpo elija el ritmo y la intensidad de la respiración y vamos a limitarnos a observar la respiración en un punto entre los 2 agujeritos de la nariz y el labio superior. Poniendo la atención exactamente en ese punto y tratando de percibir el paso del aire. Quizá percibiendo temperatura diferente del aire al entrar y salir del cuerpo. Si en algún momento la atención se desvía de ese punto que hemos elegido para observar la respiración, con pensamientos, juicios, cosas que vamos a hacer cuando acabemos o cosas que tenemos pendientes por hacer, la traemos de nuevo con amabilidad al punto que hemos elegido para observar la respiración.
a ese pequeño punto al lado de las fosas nasales y la comisura del labio superior. Solamente observando la respiración. Muy bien, podéis abrir los ojos. Nos movemos un poquito. Y ya con la atención renovada comenzamos a abordar la materia que nos ocupa hoy. Bien, ¿qué son? Vamos a trabajar dos cuestiones importantes. Primero, ¿qué son las soft skills, las habilidades blandas y por qué son tan importantes en este momento? ¿Por qué oímos hablar tanto de ellas en este momento? Bueno, las habilidades blandas son también llamadas habilidades emocionales y sociales, habilidades del siglo XXI, habilidades de vida, habilidades, bueno, han tenido diferentes nombres, pero tienen en común que son habilidades transversales, es decir, que son habilidades que podemos aplicar en distintos ámbitos de nuestra vida. Nos las podemos llevar, aunque cambiemos de trabajo, a distinto sector profesional. Nos conectan con nuestra dimensión física, biológica, personal y social. Son habilidades que se pueden aprender durante toda la vida y en cualquier entorno. Es decir, no hay un momento determinado en el que diga ya soy súper empática, ya lo dejo, no practico más. No hay ese punto en el que tienen una titulación. Se aprende durante toda la vida y cualquier experiencia es buena para desarrollarlas, ya sea del entorno profesional o del entorno laboral. Y además la Comisión Europea dice que son habilidades imprescindibles para adaptarnos en este entorno cambiante e interconectado. Por tanto, vamos a comenzar por la segunda pregunta. ¿Por qué son tan importantes ahora? Bueno, ya antes de esta situación de pandemia había preocupación entre los sectores que estudian la seguridad y los riesgos sociales en el trabajo, en los entornos organizacionales. Había preocupación porque el estrés iba aumentando. El estrés y por último el burnout, ¿no? Que es la enfermedad que surge después de sostener durante mucho tiempo altos niveles de estrés. Entonces, eran una situación en la que iba creciendo. Los últimos 30 años estaba ya claro que era una tendencia ascendente y de forma exponencial. Era ya la primera causa, el estrés era la primera causa de baja laboral en Estados Unidos y la segunda en Europa. Por supuesto, todas estas cifras son previas a la pandemia. Ha habido algún estudio concreto por parte de entidades privadas como Oracle, Lenovo, bueno, distintas organizaciones que han hecho estudios sobre los niveles de estrés justo en el año 2020 y yo creo que estudios posteriores corroborarán estos iniciales, pero ya arrojan que para el 80% de las personas encuestadas, este año 2020 ha sido el más estresante de sus vidas. Con lo cual, esta situación de pandemia pues habrá todavía empeorado la situación que ya veníamos viviendo. Esta es una curva que relaciona el desempeño con el estrés, con la alta cantidad de demandas, ¿no? Con la tensión. Los señores que diseñaron esta curva se apellidan Yerkes y Dobson, son dos psicólogos que analizaron esta relación entre el estrés y el desempeño ya hace muchos años, casi 100 años, ¿no? Y ya sabemos que a partir de cierta cantidad de estrés, a partir de cierto exceso de demandas, el desempeño empieza a caer. A partir de un nivel óptimo de desempeño, cualquier imprevisto, cualquier tarea que sobrecarguemos empieza a
bajar nuestro nivel de desempeño, hasta desembocar en burnout, que ya sabemos que una de las sintomatologías del burnout es la percepción de incapacidad laboral. Otro de los motivos, bueno, de los que se ha ido cambiando, que ha ido tomando tanta presencia las habilidades emocionales y sociales, es porque hemos cambiado, ya venimos de una tradición de tomar las organizaciones, los sistemas como máquinas, las personas éramos mano de obra que aportábamos eso, nuestras manos, nuestro trabajo manual a las organizaciones, a unas organizaciones en las que pretendemos que las personas aportemos todo nuestro potencial, brillemos, tengamos motivación, tengamos compromiso y que para nosotras, de forma individual, las organizaciones, el trabajo, sea un espacio de crecimiento. Otro de los motivos por el que tenemos tan presentes estas habilidades es por los avances que ha habido en otras ciencias. En la neurociencia, los últimos 30 años han sido para la neurociencia como los últimos siglos para otras ciencias, o sea, han adquirido una auténtica revolución. Hemos logrado fotografiar cerebros y sabemos el funcionamiento, nos ha permitido conocer el funcionamiento de nuestros procesos mentales. Hemos visto la interconexión entre nuestra dimensión emocional y cognitiva de forma física, lo hemos podido ver. Por lo tanto, muchas creencias y mitos han caído. Ha habido una auténtica revolución en la investigación del comportamiento humano. Ya sabemos que mover personas, motivar personas no es lo mismo que trabajar con máquinas. O sea, las personas no somos muebles, que si yo quiero mover un mueble de sitio lo empujo y punto. A las personas no se nos puede empujar al cambio, ¿vale? Porque ya sabemos que el comportamiento de las personas funciona de otra manera. En el comportamiento, debajo de lo que mueve el comportamiento humano, existe una mochila o una carga tremenda, una serie de cuestiones como son las emociones, las percepciones, las expectativas que influyen en nuestro comportamiento. Y esto es que es inevitable, o sea, es así. Yo puedo decir otras cosas, pero esto es así, o sea, biológicamente estamos diseñados así. No existe ninguna actividad en la que estemos libres de este condicionamiento. Por mucho que yo piense que soy un ser racional, que soy una persona fría, que las emociones no influyen en las decisiones que yo tomo, que tengo total control y ecuanimidad y equilibrio sobre mi comportamiento, no es así. No es así porque las emociones influyen en lo que hacemos, seamos conscientes de ello o no. Y además es interesante que antropológicamente, o sea, estamos diseñados porque tenemos más conexiones neuronales para justificar lo que hacemos que para buscar la razón de lo que hacemos. Dentro de las emociones con las que nacemos y las que desarrollamos culturalmente, hay unas emociones primarias, unas emociones secundarias, está la distinción de emociones positivas o agradables y emociones negativas o desagradables. Ya sabemos que las emociones negativas nos previenen, ¿no? Nos incitan a un comportamiento determinado que normalmente es la huida, la violencia, bueno, defendernos en definitiva, ¿no? Y las emociones positivas tienen otra función, además de ser muy agradables, además de a veces ser un objetivo en sí mismo, pues las emociones positivas funcionan como recursos a los que recurrir cuando aparece un reto y tienen un potencial tremendo para visibilizar los retos como eso, como retos y no como amenazas. Un ejemplo que me encanta de cómo la economía se ha enriquecido del avance de otras ciencias es que a este señor, Daniel Kahneman, en 2002 le otorgaron el Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, por su trabajo
sobre la investigación de cómo funcionaba la percepción en el proceso de toma de decisiones. Las aplicaciones de estas investigaciones se han aplicado a distintos ámbitos de la economía y de las organizaciones. Si tenéis interés en profundizar sobre su trabajo, su libro, Pensar rápido, pensar despacio, es relativamente denso, grande y gordo, pero es fácil de leer. Bueno, el objetivo hoy en día de la investigación en este campo no es ya tanto evitar el burnout, que también, sino descubrir cuáles son los componentes que hacen que una persona esté comprometida con su trabajo, el famoso engagement. Ese estado emocional positivo en el trabajo, sostenible, que se caracteriza porque pues, estamos floreciendo, ¿no? Tenemos absorción, dedicación, energía en el trabajo, bueno, compromiso, bueno, ese estado de florecimiento ideal que hace que las personas en el trabajo vayamos más allá de las tareas encomendadas. Esta es una foto de unos trabajadores en un hospital de una ciudad estadounidense que su trabajo consiste en limpiar los cristales y por iniciativa propia un día decidieron disfrazarse de superhéroes para alegrar la vida a los niños que estaban ingresados en el hospital. Como veis, eso es una iniciativa que sale fuera de las tareas asignadas al puesto de trabajo y que nace porque esas personas están en un estado de compromiso con su trabajo y quieren mejorar más allá de la definición del propio puesto, ¿no? Los beneficios de esa acción, en esa ocasión no se midieron porque fue una iniciativa improvisada, pero posteriormente decidieron repetirla e implementarla en distintos hospitales de Estados Unidos, a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, y midieron qué efectos tenía sobre la salud física de los niños y los resultados son muy interesantes. Bueno, otra ciencia de cuyos avances nos estamos beneficiando en el campo de las organizaciones y bueno, lo que nos interesa desde el punto de vista del comportamiento organizacional es la psicología positiva. Aquí tenéis algunas de las personas que son representantes de esa ciencia que estudia el bienestar, de qué hace que las personas demos lo mejor de nosotros y nosotras mismas, qué es lo que pone en marcha un proceso de motivación frente a un proceso de erosión. Pues tenéis también el trabajo de Richard Layard, que es un economista dentro de el resto, que la mayoría son psicólogos. Richard Layard recientemente, bueno, es conocido por su trabajo, pero ha editado un libro, ha escrito un libro, El origen de la felicidad, en el que habla pues, de esas relaciones, de esos beneficios que podemos aplicar al mundo de la economía sobre los avances de estas ciencias en el conocimiento del bienestar. Y además en la página web de la London School of Economics tenéis las implicaciones tanto económicas como fiscales de su acercamiento, de sus teorías totalmente gratuitas y disponibles en abierto. También he querido acercaros este libro de Jeff Sutherland, que es el co-creador de la metodología Scrum. La metodología Scrum proviene de esas filosofías Agile, que, bueno, ven la organización como pues, sistemas menos jerárquicos, más horizontales, donde existen equipos autogestionados, equipos diversos, donde el talento se autogestiona, existe el papel del Scrum Master como una especie de ejerce liderazgo del equipo, pero no desde el punto de vista de que es la persona que dice qué debe hacer el equipo, sino la persona que cuida del bienestar del equipo. Su tarea principal es dejar que el talento fluya, quitar los obstáculos a los que se puedan enfrentar, y Jeff Sutherland en su libro resalta como muy importante la tarea de cuidar de la felicidad del equipo.
Bueno, como veis, estamos todo el rato hablando de bienestar. Quiero que quede claro que la definición sobre la que estamos trabajando no es una definición holística muy amplia, pero que coincide con todas las aproximaciones desde distintos enfoques, y he traído la definición de bienestar que tiene la Organización Mundial de la Salud, que no lo limita a una simple ausencia de enfermedad. En la misma web de la Organización Mundial de la Salud tenéis este test que podéis hacer ahora mismo, es muy cortito, son 5 preguntas únicamente, tenéis que puntuaros sobre estas 5 preguntas pensando en vuestras 2 últimas semanas para que podáis medir vuestro bienestar, vuestro estado de motivación o de erosión en el trabajo en el que estáis desempeñando en la actualidad. Y la verdad es que es el test más corto y más fácil de hacer en este breve tiempo que compartimos, y me ha parecido interesante hacerlo. Os voy a dejar 2 minutos para que podáis hacerlo. Cuando finalicéis, lo único que tenéis que hacer es sumar las puntuaciones. En la web de la Organización Mundial de la Salud tenéis más información acerca de los resultados, pero solamente quiero adelantaros que si es por debajo de 13, estáis cerca de un proceso de erosión. Bueno, vamos a continuar. Espero que os haya dado tiempo. Y ahora vamos a enfocarnos, ya hemos visto por qué ahora estamos centrándonos tanto en las habilidades emocionales y sociales en el mundo organizacional, en el mundo empresarial. Ahora vamos a ver cuáles son esas habilidades blandas de las que tanto oímos hablar. Vamos a ver 2 enfoques. El primero de ellos es el abarcado por el término paraguas inteligencia emocional. El término inteligencia emocional fue definido ya hace algunos años por Salovey y Meyer, 2 psicólogos, pero digamos quien ha hecho popular el término es Daniel Goleman, un psicólogo y autor norteamericano que ha profundizado mucho más en la investigación inicial de Salovey y Meyer, y no solamente ha definido específicamente cuáles son cada una de esas competencias, sino que ha desarrollado un itinerario de trabajo y herramientas, con lo cual es muy práctico para abordar un trabajo tan abstracto y tan ingente como es el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales, en el que nos encontramos con dificultades tan básicas como son su propia definición. Bueno, Goleman, como veis, separa las habilidades en 4 grandes áreas. Por un lado está la autoconciencia, self-awareness, y la autogestión emocional. Dentro de estas 2 grandes áreas, que son las habilidades intrapersonales, nos encontramos con la identificación emocional, la gestión emocional, la adaptación al cambio, que esta es la que veremos ya más en profundidad más adelante, la orientación al logro, el optimismo. Y luego tenemos las otras 2 áreas que se refieren a habilidades interpersonales, habilidades sociales. Y estaría la empatía, la conciencia social, en este caso la conciencia organizacional, la influencia, la capacidad de influencia, la capacidad de trabajar en equipo, etcétera. Si queréis un poquito más específico, en este esquemita se ve más detalladas cada una de esas habilidades. Este trabajo de Daniel Goleman es el que está siendo utilizado, bueno, también en el campo educativo y en otros campos, pero en el campo organizacional, que es el que nos interesa, está en el trabajo, está siendo utilizado pues, por muchas compañías. La más conocida es Google,
que lleva, yo creo que más de 20 años utilizando el modelo y las herramientas recomendadas por Goleman. Y además es que gracias a utilizar un único modelo, pues tenemos ya investigación defendiendo y medidas de evaluación defendiendo que esas herramientas funcionan. En este informe de Capgemini tenéis también alguna otra buena práctica y también un resumen de entidades que trabajan con las habilidades emocionales y sociales, pero son las mismas de Goleman. Creo que no mencionan la fuente, o sea, no le mencionan a él, pero bueno, están hablando de inteligencia emocional y las 4 grandes áreas de Goleman, con lo cual es con el modelo con el que están trabajando. Este modelo es el de la Comisión Europea. Este está recién salido del horno. O sea, tiene hasta en la introducción, tiene mención a la situación COVID, a cómo nos pueden ayudar estas habilidades emocionales a superar esta situación concreta y bueno, está en inglés, eso sí, todavía creo que no está traducido al castellano, pero bueno, hay muchos traductores bastante buenos por ahí y el informe es muy interesante, es muy asequible y muy interesante. Como veis aquí, las habilidades que menciona, algunas coinciden con el modelo de Goleman, aquí lo divide en 3 grandes áreas, también coinciden con el modelo de Goleman, pero otras habilidades tienen distinto nombre, pero la definición coincide con la definición de Goleman. Por ejemplo, flexibilidad, lo que aquí se llama flexibilidad, Goleman lo llama adaptación, pero bueno, es parecido. Y luego el bienestar, que en este modelo está como una habilidad más y sin embargo Goleman lo ve como una consecuencia de desarrollar la inteligencia emocional hasta, no sus últimas consecuencias, pero sí de una forma más profunda. La aplicación de este modelo, y yo creo que es muy interesante verlo aquí, es el que aplica las habilidades emocionales y sociales de LIFECOM, del modelo LIFECOM. La Comisión Europea lo utiliza para definir las competencias emprendedoras. Entonces, divide las competencias emprendedoras en 3 grandes áreas, son 15 y 14 de ellas tienen que ver con las habilidades emocionales y sociales. En este marco de trabajo, para desarrollar las habilidades blandas digamos que todavía no tiene suficiente investigación ni suficientes buenas prácticas como para incorporarlo tal y como es. Desde la consultoría lo hemos trabajado con personal técnico, agencias de desarrollo y la verdad es que lo que hemos hecho es ligarlo con el modelo de Goleman. O sea, hemos hecho una conexión y la verdad ha funcionado muy bien. Ha sido muy gratificante, funciona muy bien y bueno, de hecho nos han pedido en un foro europeo que compartamos la experiencia porque les ha parecido muy interesante. Quería resaltar también que la Comisión Europea entiende emprendimiento de una forma bastante amplia, ¿vale? Entiende emprendimiento como comenzar cualquier proyecto que aporte valor social, no solo económico, sino puede ser de cualquier tipo, cultural, o sea, y tampoco pide que el emprendimiento sea por cuenta propia, también habla de intraemprendimiento, es decir, el propio modelo se aplica al espíritu emprendedor también dentro de las organizaciones, es mucho más amplio. Bueno, y ahora me gustaría cederos la palabra antes de seguir, porque he compartido bastante información y me imagino que igual alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario que queráis hacer. Bien sea por el chat o abriendo el micrófono, como mejor os parezca, porque puedo leer en el chat en alto la pregunta que queráis plantear. No dejéis que el miedo os impida plantear ninguna pregunta. Si no os animáis, sigo, Voy a dejar un minutito.
Bueno, todo clarísimo hasta ahora, ninguna duda. Continuamos entonces. Bueno, seguimos. Así, si no, al final también dejamos otro ratito, porque igual surgen alguna otra cuestión que queráis plantear. Bueno, ¿y para qué sirven estas habilidades en la gestión del cambio? Bueno, parece que puede estar más o menos claro que la adaptación al cambio pues es una habilidad obvia, ¿no? Para adaptarnos mejor. Pero bueno, tenemos que partir también otra vez pues de la historia sobre la que arrastramos, digamos, las culturas organizacionales que estamos viviendo ahora vienen impregnadas por culturas anteriores y tradicionalmente pues en el cambio nos ocupábamos mucho de que la solución técnica fuera muy buena, pero no se atendía mucho a la dimensión personal del cambio. Es decir, era muy importante que si íbamos a cambiar de software, pues una CRM, por ejemplo, fuera muy probada que funcionaba, muy completa, muy todo, pero no nos preocupábamos de preparar a las personas que iban a utilizar esa CRM en la dimensión emocional, digamos, la dimensión emocional de ese cambio. Está claro que las personas ante un cambio, y eso lo habéis experimentado a nivel personal, existen miedos, ¿no? En esta situación de COVID hemos sufrido un cambio tremendo, muy de repente, muy repentino, y nos hemos tenido que adaptar rápidamente, ¿no? a esa nueva situación en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y está claro que está dejando un lastre emocional, ¿no? Una frustración que a veces se refleja en violencia en las calles o se refleja en insatisfacción, mayores niveles de ansiedad, etcétera, pero está teniendo un reflejo en la salud emocional de las personas. Eso ahora nos parece que está claro y ya llevamos desde algún tiempo reconociendo, esta frase es de Kotter, que es un señor que es referente en la gestión del cambio, ¿vale? Entonces tenemos claro que no partimos, que tenemos que partir de una dimensión personal, que tenemos que enfocarnos en cómo las personas están asumiendo el cambio, no solamente como un enfoque más reciente que buscaba la aceptación del cambio, sino pasión por el cambio, ¿vale? Buscamos que las organizaciones, las personas en las organizaciones abracen el cambio. Peter Senge, en su libro La quinta disciplina, habla de enamorarse del cambio. ¿Por qué? Porque es una constante. O sea, si yo acepto este cambio de mala manera, el siguiente cambio de mala manera, estoy haciendo un gasto de energía tremendo, estoy generando frustración y quizás el cuarto cambio pues no me lo tome de la misma manera, ¿no? Si yo de primeras me dicen, no, es que ahora tienes que salir de casa con mascarilla, bueno, pues me resigno. No, es que ahora no vas a poder salir de tu municipio. Bueno, pues no me queda otra. Sí, pero es que ahora no vas a poder tomarte una cerveza al salir de trabajar porque han cerrado los bares. Entonces ahí ya igual acabo encajándolo con resentimiento, es un cambio que no acabo de asumir y estoy viviendo fatal toda la situación. En cambio, si voy diciendo, bueno, pues aprovecharé que no puedo salir del municipio para subir a este monte cercano a mi vivienda. Aprovecharé que, bueno, que estoy más tiempo en casa, que paso menos tiempo de viaje para pasar más tiempo con mi familia. Aprovecharé más tiempo pues para dedicármelo a mí misma y a cuidarme. Pues son dos enfoques diferentes al final de abrazar el cambio. Lo que buscamos es organizaciones resilientes, es decir, que asumimos el cambio y no solamente volvemos al punto de partida después de ese cambio, sino que aprovechamos el cambio para aprender, para crecer, que sería la barra verde, ¿no? Que veis ahí del comportamiento
posterior de una organización al cambio que ha afectado en el bienestar de la organización. Este señor es Peter Drucker, es uno de los pensadores, filósofos del mundo económico, organizacional y empresarial más conocidos de los últimos años. Y este señor, cuando ya tenía más de 90 años, en una entrevista le preguntaron si tuviera usted que elegir una de las habilidades del liderazgo, una tarea la más importante sobre la que están encima de todas las demás, ¿cuál elegiría? Y este señor dijo que la más importante era ser capaz de identificar las fortalezas de las personas que trabajan con nosotros y alinearlas de tal manera que las debilidades sean irrelevantes. Vemos, por tanto, que para liderar el cambio, las habilidades emocionales y sociales son fundamentales. No solamente para identificar las emociones de las personas con las que estamos trabajando, sino también para identificar sus fortalezas, para percibir cuáles son sus talentos, cuáles son las partes que brillan en la organización. ¿Por qué? Porque crecer en el cambio, mantener sostenible el cambio en el tiempo es mucho más gratificante trabajando sobre lo que ya funciona en el sistema que identificando lo que no está funcionando. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son las herramientas que nos permiten liderar un cambio, ya sea individual u organizacional, con esta perspectiva. Os voy a pedir hacer un pequeño ejercicio. Para ello, si tenéis cerca papel y boli, o podéis hacerlo mentalmente. Quiero que recordéis un momento, una experiencia de vuestro trabajo en la que todo salió bien, de la que os sintáis especialmente orgullosos, orgullosas. Que os encante recordar, que os llene de satisfacción recordarla. Tratad de recordarla con el máximo número de detalles. ¿Cuáles creéis que fueron las habilidades personales que hicieron que lograseis ese resultado? ¿Cuál fue la aportación de otras personas? Si hubo otras personas que colaboraron en ese resultado. O circunstancias que lo hicieron posible, pues circunstancias del tiempo, del espacio físico, pues contábamos con una sala con muchísimos aparatos técnicos que nos facilitaron el trabajo, hacía un día buenísimo y entonces todo el mundo estaba de buen humor y entonces facilitó el trabajo, lo que sea, que sean circunstancias físicas que facilitaron el trabajo. Bueno, y ahora me gustaría que compartierais en el chat cómo os habéis sentido, qué emociones habéis experimentado. Estamos trabajando con la primera de las áreas de Daniel Goleman, la identificación emocional. ¿Qué emociones habéis experimentado realizando el ejercicio? Lo leeré yo en el chat, ¿vale? Podéis escribirlo, por favor, y yo lo voy leyendo.
satisfacción, satisfacción por las capacidades empleadas, más emociones, alegría, orgullo, alegría, confianza, confianza, plenitud, alegría, orgullo, felicidad. Reconfortante. Bueno, todas esas emociones son emociones positivas. Conscientemente hemos traído aquí emociones positivas, realizando el ejercicio, ¿vale? Autoconfianza, habéis dicho también. A ver, ahora no puedo volver a abrir el chat, sí. Orgullo, sensación de pertenencia. Gracias. Gracias a todos por participar en este ejercicio. Bueno, el objetivo del ejercicio era experimentar con una metodología que se llama indagación apreciativa. Y esta metodología trabaja el cambio basándose en las fortalezas del sistema. Con este ejercicio hemos hecho dos cosas. Por un lado, claramente identificar nuestras fortalezas individuales. ¿Cuáles son las habilidades que han hecho que nuestra participación haya logrado ese éxito en ese trabajo? ¿Vale? Esas son nuestras fortalezas. Las de los demás son las personas que han participado y colaborado con nosotros y nosotras, y las fortalezas circunstanciales del sistema son las cuestiones físicas que han colaborado a que ese trabajo salga así de bien, ¿no? Hemos identificado las fortalezas del sistema y a partir de ahí crecemos, ¿vale? A partir de ahí seguimos trabajando. En el cambio ya hemos identificado qué es sobre lo que nos vamos a apoyar, qué es lo que está funcionando y nos va a ayudar a cambiar, ¿vale? Como decía Peter Drucker, como decía Peter Senge, ¿no? Hay que iniciar el cambio, pero ¿qué es? Identificar primero qué es lo que no va a cambiar cuando iniciemos el cambio, a qué nos vamos a agarrar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a servir de ancla cuando iniciemos el cambio? Pues son las fortalezas. Y además hemos hecho otra cosa, hemos trabajado con emociones positivas. ¿Por qué? La indagación apreciativa es una metodología que utiliza muy conscientemente el poder de las emociones positivas, ¿vale? Hemos visto anteriormente que las emociones positivas tenían una fuerza impulsora, o sea, que son emociones que tienen un poder de hacernos avanzar. Es quizás un poco complejo de entender, pero ya hay mucha investigación respaldando el poder atractor de las emociones positivas. Las emociones positivas abren el campo de la atención, nos hacen ser más creativos, más innovadores, nos hacen ser perceptualmente personas más abiertas al cambio y son emociones que podemos utilizar para iniciar un cambio. La indagación apreciativa lo utiliza así, ¿vale? Utiliza así las emociones positivas para impulsar los cambios. Tradicionalmente ya tenemos bastante experiencia con utilizar las negativas. No sé si sois conscientes de pues, algunos cambios que se han instaurado en algunas organizaciones, pues o implementamos esto o va a haber despidos, o implementamos esto o hacemos así las cosas o vamos a tener que recortar gastos de otra manera, o incluso a nuestros hijos, ¿no? O haces esto o te castigo. Ahí estamos utilizando el poder del miedo, ¿no? A una consecuencia. Si no hago esto, va a haber una consecuencia negativa. Estoy utilizando el poder de la emoción negativa del miedo, que sí que cambia el comportamiento de forma bastante rápida, pero no es sostenible en el tiempo.
El poder de las emociones positivas sí es sostenible en el tiempo, ¿vale? Hace que el cambio dure. Si tenemos que abordar cambios muy sencillitos que solo requieren una actividad, pues no me voy a meter en todo esto. Pero si yo del cambio quiero aprender, si yo del cambio quiero que sea sostenible en el tiempo, es un cambio largo que va a durar 1 año, 2 años, cierto tiempo dentro de la organización o en mí misma, si yo quiero iniciar un cambio pues, en mi comportamiento, pues por ejemplo, pues mejora del bienestar, voy a empezar a cuidarme, pues es un cambio que va a durar meses, ¿no? Tengo que introducir ámbitos poco a poco, pues es mejor partir de emociones positivas. ¿Vale? En las organizaciones pues es una metodología muy utilizada, ¿vale? Pero no se trata, no estamos hablando de que obviamos lo que funciona mal, se trata de abordarlo de otra manera. Si, por ejemplo, yo en una organización he detectado que tengo un problema con el suministro, que, pues bueno, estamos suministrando bien y rápido, pero las cajas llegan en mal estado, con lo cual el material de dentro está estropeado en algunas ocasiones. En vez de iniciar el cambio, ¿cómo vamos a corregir que el material llegue dañado? ¿Cómo arreglo yo este problema? En vez de iniciar el cambio desde ahí, desde lo que falla, inicio el cambio desde cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer el sistema de distribución mejor de todo el sector, cómo puedo hacer que la clientela esté contenta de recibir los paquetes que entregamos. Es otro enfoque. Vas a lograr mucho más, porque si me limito además únicamente a enfocarme en el fallo, en lo que falla, lo único que voy a hacer es probablemente corregir el envase que envuelve el material, ¿no? En cambio, si digo, ¿cómo va a ser el sistema de distribución perfecto? El mejor sistema de distribución de todo el sector, pues el campo de trabajo es mucho más amplio y voy a poder, la área de mejora también es mucho más amplia. Y la gente además se implica mucho más, está más comprometida con esta metodología, con el cambio y con todo el proceso, ¿no? Que es muy importante. Está claro entonces que para liderar el cambio necesitamos de las habilidades emocionales y sociales, porque vamos a tener que cuidar de esas habilidades durante todo el proceso. Vamos a tener que usar emociones positivas para iniciar el cambio, percibir las emociones en las demás personas, si percibimos que hay miedo al cambio, si percibimos que hay rechazo, primero identificar las mías y luego después como facilitadora del cambio identificar las de las demás personas y entenderlas y gestionar conforme a esas emociones que hemos detectado, ¿no? Y la herramienta de trabajo está de forma individual, pero también de forma organizacional, que está incorporada dentro de la metodología de la indagación apreciativa, está incorporada dentro del modelo de Goleman y está mencionada incluso por la Comisión Europea, es la práctica de mindfulness. ¿Vale? Es una herramienta que nos permite el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de una forma eficaz. Hay multitud de investigación avalando los resultados de la práctica de mindfulness para aprender de la experiencia, para crecer en empatía, en identificación emocional, en autoconocimiento, en perseverar en este aprendizaje, porque hemos dicho que es un aprendizaje de vida, que no tiene una meta, no tiene un fin concreto y nos permite ir a la raíz del conocimiento emocional. Lo habéis practicado ya al comienzo de esta sesión con una pequeña meditación y consiste en eso, en un entrenamiento de la atención con una actitud determinada que es el no juicio. Bueno, pues creo que he acabado ya por hoy la presentación. Os doy las gracias por vuestra atención, por vuestra colaboración. Y ahora pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Tenemos 10 minutos para abordar las preguntas, comentarios, si habéis identificado alguna aplicación práctica para vuestro trabajo directo, si encontráis muchas dificultades en aplicarlo a las expectativas que teníais sobre la sesión de hoy, qué esperabais y qué os lleváis. Me gustaría un poco pues comentarios en ese sentido. ¿Qué es lo que os ha parecido, que os ha llamado más la atención de todo lo que hemos abordado? Lo podéis poner en el chat o abrir el micro también, si queréis.
No había leído antes el comentario de Irache de reconexión con el porqué con respecto al ejercicio que habíamos hecho. Bueno. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Gracias a ti, Isabel. Si pudierais comentar, por favor, lo que os ha resultado especialmente interesante, lo que os ha resultado, o si estáis totalmente en disconformidad con lo expuesto. Ya os he dicho que esto es de investigación reciente, así que es posible que tengáis razón. Yo, un poco por apoyar y no sé si puedo contribuir a abrir un poco la conversación, el debate, pero a mí me ha llamado, bueno, me ha clarificado muchas cosas, la verdad es que ricasco. Susana, a mí me ha llamado la atención cuando, además me parece una herramienta muy interesante el tema de la indagación apreciativa de emociones positivas, ¿no? Es decir, identificar esas emociones positivas para impulsar el cambio. Me parece relativamente, bueno, pues sencillo o que puedes hacerlo con tus emociones. Pero ¿cómo detectas las emociones en el equipo, ¿no? Cuando dices que hay que percibirlas de otras personas para gestionarlas y que ser de alguna manera motivada, provocar la motivación, ¿no? En esas personas. Entonces eso, ¿cómo eso lo puedes desarrollar, ¿no? Y no sé si esto puede ser una pregunta para abrir el debate y puede surgir a otras personas, pero es que ricasco, la verdad es que ha sido muy interesante. Pues a ti, Iluminada, me alegro de que hayas roto el hielo y bueno, es una pregunta, claro, muy interesante porque en el trabajo que nos recomienda Goleman, la forma de trabajar las habilidades emocionales y sociales comienza por las interpersonales. Es decir, si tú no eres capaz de reconocer tus propias emociones, no vas